Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. El doctor Claudio Pla y el ingeniero Eduardo Servente, dos jóvenes con larga experiencia que han crecido con los Beatles, han vivido la revolución hippie y también la dictadura. Se marearon con la explosión de la tecnología. Por eso los invitan a ponerse en modo avión, desconectarse y charlar de los temas que te interesan: psicología, política, sociología, economía, emprendedorismo y tendencias. Aquí comienza Modo Avión. Fly me to the moon, let me play among the stars. Buen día, Eduardo Servente, ¿cómo le va? Buen día, Claudio Pla, buen día la audiencia, buen día, Tere. Sí, Tere, buen día audiencia. Así que estamos nuevamente Ajá, en esta Argentina cambiante. Nuevas restricciones. Mira, por 15 días. Hay un gran dicho que dice: en Argentina es un país en el cual te vas y volvés a los 30 años, está todo igual. Pero si vivís acá, al día siguiente puede cambiar todo. Sí, exactamente. Y así es. Me sorprendió anoche la reacción automática que hubo de un cacerolazo apenas terminó de hablar el presidente, y creo que obviamente el tema polémico es el de las clases de los chicos, que suspendan los colegios. Yo te decía en off, hay varios temas acá, ¿no? Quizás el tema de las clases fue el que provocó la reacción de la gente, ¿no es cierto? Pero hay varios temas y hay que ver cuál es el más importante de todos. Hay una jugada política que quizás sea difícil de entender, pero creo que hay un avasallamiento, un avance del gobierno nacional sobre la ciudad de Buenos Aires, porque son diferentes colores políticos. Y yo no sé el aspecto legal, vos sos psiquiatra, yo soy ingeniero, no conocemos mucho este tema, pero por lo que están diciendo en los medios y en las redes, los que saben del tema, los abogados y eso, dicen que se contrapone contra la Constitución y la legislación básica de nuestro país, lo que dijo anoche el presidente. Pero ese es un tema y es un tema muy pesado, muy fuerte. Y por supuesto, después está el tema comercial, económico, el perjuicio que le trae a las empresas, a todo lo que se refiere a la parte gastronómica, espectáculos, etcétera. Y que es muy importante que cierren todos los negocios a las 7 de la tarde, que hoy salió un avance más en el decreto, que los shoppings no van a abrir en estos 15 días. A los restaurantes, por supuesto, se los parte al medio. Y bueno, la frutilla del postre justamente es lo que decíamos. Yo creo que hasta fue el motivo por el cual salió la gente espontáneamente, que es el tema de las clases. Sí, el tema de las clases. Yo te contaba, yo tengo 3 hijos, 2 de los cuales tienen chicos en la edad escolar, en la edad de jardín, ¿no es cierto?, preescolar, pero anoche me quedé hablando con ellos hasta como a la 1 de la mañana, porque que trinaban, porque aparte, independientemente de la salud mental de los chiquitos, es el problema de las familias, porque les complica toda la vida, ¿no es cierto? O sea, el tema de las clases es... las familias se ordenan y se organizan de acuerdo a los horarios y cómo hacen las cosas en cada miembro de la familia. Y esto realmente les parte al medio, así que tienen que ver cómo se organizan familiarmente ellos, ¿no? Sí. Yo tengo pacientes que están teniendo crisis de pareja por la distribución de los roles. Por ahí ambos padres trabajan y entonces en algunos momentos hay que priorizar el trabajo de uno sobre otro. Esto genera conflictos. Los chicos, me contaban algunas madres que tuvieron chicos que lloraban porque se quedaban sin colegio, porque los chicos también perciben este clima que hay enrarecido de preocupación general. Y bueno, me parece que el tema económico es alarmante.
porque se percibe todos los días la inflación cuando uno va al supermercado, al chino, a la estación de servicio, cualquier lado que vaya, la sensación es que el dinero se está deshaciendo, que pierde valor. Y entonces eso mete un clima, toma lo económico, lo sanitario, lo político, lo familiar en términos de la convivencia y los vínculos. Es mucho peso para tener todo adentro de una mochila, digamos. Es una mochila muy pesada. Es una carga muy fuerte, y además el mensaje no es tranquilizador, ¿no? El mensaje es malo, realmente es un mensaje como en las peores épocas que hemos vivido nosotros en este país tan conflictivo. Es un mensaje que te incita a que haya diferencias y a que haya peleas. Justamente de arriba lo que tiene que venir es un mensaje tranquilizante y pacificador, de tratar de unir a las partes, de tratar de ser consciente de las cosas como suceden, y es muy lejano a eso, ¿no es cierto? Sí, sí. Además, bueno, en algún sentido se divide la Argentina, porque hay, como el presidente dio libertad a los gobernadores de provincias que adhieran o no adhieran, bueno, muchos ya dijeron que no iban a adherir, y entonces se fractura Argentina, digamos, porque una cosa es estar en una provincia que está todo abierto, otra cosa es estar en la capital o Ciudad de Buenos Aires o Gran Buenos Aires, y bueno, incluso ni hablar la gente que está en el extranjero. Yo tengo algunos pacientes que viajaron, incluso viajaron a Miami para vacunarse. Tengo varios conocidos y pacientes que han ido a vacunarse y están varados porque, bueno, los vuelos están medios reprogramados, y creo que realmente ese es un foco serio de contagio, la gente que va al extranjero y vuelve. Ahí sí hay que ser estrictos con las cuarentenas, porque... En ese sentido sí, pero hay que ver de dónde vienen, si están mejor o peor que nosotros, ¿no es cierto? Sí. A veces están viniendo de un país que está mucho más limpio que nosotros, entonces el foco de contagio es al revés, ¿no? Sí. Bueno, en fin. Lo que hablábamos también en off, es decir, hablábamos antes de empezar el programa, yo no termino de entender la movida política, la jugada política de todo esto. Porque independientemente del mensaje que no busca pacificar, sino realmente provoca una reacción fuerte, hay mensajes medios inentendibles, ¿no? El mensaje que sucedió que hoy a la mañana, ese cruce que tuvo con el presidente de Brasil, con Bolsonaro, es medio raro, porque Bolsonaro, yo lo entiendo desde este punto de vista, hace un mensaje de su política interna, es un mensaje político de él. Contame un poco porque no leí de lo de Bolsonaro. El tema es así. Bolsonaro, en un mensaje a su pueblo brasileño, les dice, bueno, miren, en Argentina las fuerzas federales van a reprimir para que se queden, y hay toque de queda, y bueno, nosotros acá vivimos en libertad. Es decir, es el mensaje de él desde que empezó el tema de la pandemia. Sea bueno, sea malo, no me importa. Es el mensaje político de Bolsonaro hacia su pueblo. Es un tema interno de ellos. Y tendría que haber pasado así. El problema es que Alberto Fernández recoge el guante y sale a retrucarle. Entonces ahí se arma como que la noticia, la agranda la noticia. Y sale diciendo, hay que enseñarle al señor Bolsonaro cómo es nuestra Constitución, y esto no es un toque de queda. Yo le diría a Alberto Fernández, cállate la boca. Eso era un comentario Bolsonaro interno de su política, y déjalo que pase. Claro. Que bueno, eso, hablando con algunos embajadores o gente conocida de Cancillería, cuestionan que no está habiendo una línea clara de las relaciones exteriores, porque hay momentos de acercamiento a China, Rusia, ahora hay un acercamiento con Estados Unidos importante, también por un lado solicitando vacunas, por otro lado negociando
proyectos de construcción de la hidrovía o puertos o infraestructura. Y ahí se mezcla la política con los negocios de infraestructura ingenieril, que vos es un tema tuyo, y con el tema de las vacunas, que todo el mundo está pidiendo, rogando, tírenme unas vacunas. En este momento deben haber muchos gobernadores, intendentes, que están con el teléfono pidiendo, por favor, manden una partida de vacunas, porque pareciera que la vacuna asegura un voto. O sea, si le doy una vacuna a mi ciudadano de mi localidad, lo capturo con el voto. Y entonces hay... y la política de relaciones exteriores está confusa, no se sabe bien para dónde rumbeamos. Y sí, lo que pasa es que yo creo que marcó una tendencia, marcó una línea que fue de amistad, de medio como que cerrar la puerta a Estados Unidos y todo ese sector, y abrió una línea con Rusia y con China, ¿no? Más que nada en toda la negociación de las vacunas y todo eso. El problema se presenta quizás hasta por necesidad, por dos razones, quizás por presión seguramente y por necesidad. La necesidad de las vacunas, ya creo que comentamos, no sé si llegamos a comentarlo, ya uno no sabe en qué día vive, ¿no? Pero no sé si llegamos a comentarlo el jueves pasado o no. Había habido un ofrecimiento de Biden de hasta regalar vacunas, que creo que eran 2 millones de dosis, y Argentina las rechazó. Eso fue hace varios días esto. Y como que marcaba todavía una línea muy marcada con Rusia y con China. Ahora, ante la falta de producción de tanto la Sputnik como la China, que no me sale el nombre, Sinopharm. Y Sinovac. Ante la falta de recepción de esas vacunas, Argentina está mirando, a ver, che, va un poco a los yanquis y les dice, che, nos dan una vacuna. Entonces los yanquis dicen, sí, viniste al pie. Bueno, entonces ahora negociamos. Y a mi gusto, te soy sincero, bienvenido sea. Pero yo creo que es un tema de juego, de fichas de ajedrez, de a ver por dónde va la cosa, ¿no? Sí. Hay que ver, discúlpame, hay que ver si están haciendo un doble juego o no un doble juego, porque si no, creo que la vamos a pasar mal haciendo ese doble juego, ¿no? Sí. Además de ser un tema político puro de geopolítica internacional, también hay otro tablero que es más esmerilado, que es la verdadera negociación con los laboratorios, porque hoy sale en La Nación, creo que fue Pañi, que dice que el contrato que se hizo con AstraZeneca fue un adelanto del 60% del valor de las vacunas para que en este primer trimestre tuviéramos millones de vacunas de AstraZeneca. Y el contrato ha sido, en teoría, incumplido por AstraZeneca. Ahora, queda la duda de, bueno, a ver, ¿quién le negoció? ¿Cómo son las cláusulas de ese contrato? ¿Cómo se puede ejecutar algo alrededor de eso? Después están los contratos de la Sputnik, que tampoco nunca fue transparentada. ¿Por qué era así envíos que iba un avión? Parece que iban a buscar algunas dosis, pero nunca se sabía bien cuántos iban a traer. ¿Qué pasó con la Pfizer? ¿Qué pasó con la Pfizer? Eso es algo que ya hay varias versiones, ninguna fue totalmente refrendada o confirmada. Y eso genera malestar. Yo estoy seguro que los laboratorios están haciendo lobby y que quieren... Están haciendo sus grandes negocios, no hay duda. Sí. Pero en base a eso, vos, gobierno de un país, tenés que manejarte y poder negociar con ellos y poder negociar bien para tu sociedad, para tu pueblo. Es como decimos siempre, ¿no? Es decir, hay que sacar la política del medio cuando se habla de salud y educación, sacar la política del medio y brindar el mejor servicio. Bueno, hacemos un corte musical para descansar un ratito. Una pausa musical, que vos sos el experto melómano del grupo. El primer tema vamos a escuchar a Blue Saraceno cantando Small Town, Pequeña Ciudad.
Claudio Pla es el mentor del método Poder Volar para superar el miedo a volar. Por consultas, comunicarse al 4805-3068 o enviar un mail a podervolar.pla@gmail.com. Bueno, volvemos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta. Ahí yo le pedí a Tere estos temas, hay algunos temas de estos que traje hoy que son muy largos, entonces que los corte un poquito. Está muy bien. Total, este no es un programa de música, sino un programa con música. Es suficiente. Seguimos adelante. Sí, sí. Bueno, en la pausa estábamos hablando de el lobby de los laboratorios, ¿no? Que es una industria poderosísima en todas partes del mundo y tira para su lado, y en cualquier momento va a haber un mercado brutal de vacunas que ya se ve un poco en Miami. La gente que va parece que tiene como menú y lo venden en las farmacias. Sí. Y es un negocio fabuloso. Sí, leía también en varios estados, en Texas también, leía en varios estados de Estados Unidos, se aplica la vacuna directamente en la farmacia a cualquier hijo de vecino que pase. Sí. Y como te aplicás acá la de la gripe, también allá de la del COVID. ¿Qué sería? Es el proceso lógico. Sí, y que es un negocio que va a perdurar en el tiempo, porque cuando se termine de vacunar la primera camada de gente, ya pasó un año y hay que empezar a vacunar de nuevo con la nueva cepa o reforzar la vacuna porque caen los anticuerpos. Sí. Y todo el negocio colateral, ¿no? O sea, no solamente está la vacuna, sino que ahora acá se venden kits en las farmacias para detectar el virus. Hay una empresa que está... Sí, vi hoy la propaganda que te venden la cajita de forma libre en las farmacias. Claro. No sé cómo es el kit ese, qué es lo que tenés que hacer. En el fondo es como un EVA-test, digamos que... Sí, pero con saliva será nomás. Sí, es con saliva. Hay que juntar unos mililitros de saliva en un frasco estéril, se pone el reactivo y marca enseguida si hay presencia de material viral o no. O si hay anticuerpos. Creo que hay uno para virus, otro para anticuerpos, me parece. Si no, bueno, está el dosaje. Cuando yo digo el negocio alrededor de esto, dosaje de sangre, hisopados en forma privada, los test, los reactivos para las empresas. Te hago un paréntesis. Yo creo que hay que buscar alguna manera de controlar, de testear, menos agresiva. Yo me hice un hisopado la semana pasada. Es desagradable. Está bien, lo pasás, no hay problema, pero es desagradable realmente. Porque yo no tuve ningún hisopado. Te introducen un hisopo largo por la nariz hasta el fondo. Te introducen por las dos fosas nasales y al fondo de la lengua. Es todo desagradable. O sea, está bien, lo pasás, no hay tanto drama, pero es molesto, ¿no? Sí. Pero bueno, en fin. Sí. Es un detalle. Increíblemente eso frena que alguna gente vaya a hisoparse, porque fobias hay a todos, los temas médicos, incluso la fobia a ir frente a una persona con la cual no podés tener empatía porque está con escafandra. Hablábamos de los odontólogos también. Es clave cuando uno va a hacerse estas cosas tener una sonrisa del otro lado o un gesto amable antes de la maniobra. Y acá aparece un alguien que está como enfrascado en barbijo y que te agrede. Además, te mete el torno en la boca y te mata. Sí, no, es digamos, favorecedor de que la gente diga, ay, qué linda, me voy a hisopar. Sí. No, va todo en contra. Es cierto, pero es como lo venimos diciendo, ¿no? En algún momento vamos a convivir con una enfermedad más y ya vamos a volver con algunos pequeñísimos cambios, vamos a volver a nuestra vida normal. Ojalá sea así. Así va a ser, vamos a volver a abrazarnos, Claudia. Sí. La realidad es que estábamos con un grupo de colegas el otro día haciendo un discernimiento que hay gente que tiene miedo al COVID, hay otras personas que se han estresado con el COVID, hay otras personas que han tenido pánico con el COVID. Sí. Son distintos niveles. Hay gente con pánico porque se han desbordado y tienen expectación negativa sobre lo que va a ocurrir. En ese sentido también se emparenta esto con la ansiedad generalizada, que es cuando la persona piensa el futuro en forma muy, muy negativa. Y se van... Los cuadros, decimos que son como una rayuela. La persona arranca con un poco de miedo, va a un casillero donde se estresa mucho, porque
el sostenimiento de las malas noticias durante un tiempo largo produce un agotamiento del sistema. Después puede pasar a un pánico, porque, bueno, en algún momento desborda o empieza con ansiedad generalizada pensando en el futuro y la verdad es que estamos todos sometidos a esto. Sí. Y uno, para sobrellevar estas cosas hay que hacer algún grado de negación funcional y hay que desconectar. En general, yo sugiero no ver exceso de noticias de noche, que es el momento donde más suben los temores. A la noche Netflix o programas música o programas más light y frenar un poco las noticias, hacer ejercicio físico, aumentar la actividad física, cuidar la dieta, respirar. En todos los digamos escuelas de psicoterapia o de tratamientos se dice cuiden la respiración en los momentos de alta tensión. Cuando uno está muy sacado, tiene que volverse al aire y respirar lento y relajarse con el aire, salir a caminar, abrir la ventana, hacer unas respiraciones, desenchufarse, porque el problema de esto es que viene para largo. O sea, ahora vamos a tener 15 días de guardarnos en casa, y cuando uno anoche ponía la televisión y pasaba de canal en canal, están todos a los gritos. Sí, todos a los gritos. Unos criticando a la oposición, otros criticando al gobierno, después, bueno, críticas especiales a un ministro, a un diputado, a un fulano. Están todos peleados con todos. Y incluso, bueno, se genera que dentro de la familia puede haber uno que está de un lado, del otro, y empieza la pelea dentro de la familia. Ayer atendí a un paciente que me dice: tengo un hermano que fue cooptado por la mujer y se hizo kirchnerista, y ahora no puedo hablar con él porque se fanatizó, y bueno, y la verdad que le daba dolor, le traía un dolor, porque es un hermano que vive afuera, en la provincia de Buenos Aires, y él lo veía cada tanto. No se pudieron juntar en las Navidades y en fin de año, bueno, si por el tema político. Llegan a ese punto, es complicado. Mirá, yo conozco varias familias donde hay diferencias ideológicas importantes. Algunas han llegado a tener esos problemas de no poderse juntar, y otras, otras han consensuado de no hablar temas políticos, de ser más pacificadores. Pero existen, obviamente, esas pequeñas diferencias o grandes diferencias existen. Yo te quería comentar una cosa. Vos hablabas de cómo tienen que ser las costumbres nuestras, qué hacer, qué dejar de hacer. Yo creo, y corregime por favor, porque yo soy lego en la materia, pero yo creo que el aspecto psicológico de las personas es tanto o más importante que el tema físico que nos puede llegar a pasar. Y en estos momentos, con esos miedos y temores que tenemos, yo sigo los consejos que vos decís, es decir, trato de no ver noticias, simplemente chequeo un poquito a ver qué pasó, qué dejó de pasar, y después elimino y me pongo a ver películas, a tranquilizarme. Cuando me voy a la cama no veo ni siquiera televisión, sino me pongo a leer un libro. O sea, trato de seguir todas esas ideas básicas, hacer ejercicio físico, cuidarme la dieta. Bueno, ahora, yo voy a algo más, y que es en la relación con las otras personas. Yo creo, y quizás digo corregirme porque lo estamos diciendo al aire y puede llegar a ser complicado. Yo creo que mientras tengamos una burbuja, ¿no es cierto? Es decir, yo puedo tener una burbuja mismo afuera de casa, yo puedo tener una burbuja con mis hijos. Es decir, ellos tienen sus limitantes, yo tengo mis limitantes, pero cuando nos juntamos podemos estar juntos. Entonces, yo no me freno a abrazarlos y besarlos, porque yo creo que eso lo necesito. Tampoco me freno a la relación con amigos. Yo a vos te veo todas las semanas, te veo personalmente todas las semanas,
Y, por supuesto, tenemos el resto de los días, tenemos contacto telefónico o por pantalla, lo que sea. Y con el resto de mis amigos también lo busco. Es decir, ese apoyo humano de otras personas, yo creo que es terriblemente importante, porque encerrarse y juntarme con mi hijo y tenerlo a 2 metros de distancia, yo me muero. Sí. Traes otro tema conexo a este, Eduardo, que es que no es lo mismo el que tiene el núcleo familiar y puede todos los días, qué sé yo, dormir con su cónyuge, abrazarlo, besarlo, o a los hijos si viven en la casa, que las personas que viven solas. Porque sí, una de las cosas que exacerbó la cuarentena y el aislamiento, digamos, es el aislamiento de las personas que viven solas, que en general son personas de edad. En el caso en tu caso, vos sos una persona ultra conectada y tenés mucha vida social, pero hay personas que están solas, sí, no tienen tanta vida social, no tienen tanta facilidad con las pantallas, con la comunicación por internet, y lo que se siente es que conecta con vivencias de falta de apego que uno puede haber tenido en la infancia. Nosotros tenemos instinto gregario porque nacemos en la familia y estamos acostumbrados a tener a nuestros padres cuando somos chiquitos, y después, bueno, cuando salimos buscamos rearmar vínculo con otros afuera, pero el quedarse solo y con estas noticias no agradables de que, bueno, hay personas que realmente están en la casa a las 8 de la noche y no poder salir, es una vivencia de encierro realmente. Distinto si estás en familia y tenés a los chicos saltando, sí, por ahí, es otra realidad, pero el tema de la soledad con la pandemia es complicado. Es complicado, es muy complicado. Hacemos un pequeño corte. Dale. Vamos a escuchar un tema musical, vamos a escuchar a St. George cantando Summertime. Summertime thing. No lows high is what the summertime brings. You drink your cup and get it off of your chest, and go outside and let the summertime do the rest, yeah.
ingeniero Eduardo Servente es asesor de empresas luego de toda una vida en el mundo de la construcción. Para consultas, enviar email a eduardo@servente.com.ar. Eduardo@servente.com.ar es tu mail. Exactamente. Las admiradoras pueden mandarle mail Pueden a mandarme mail. eduardo@servente.com.ar. Él se compromete a contestar todos los mails. Bien. Estábamos diciendo en el corte, Sí. justamente por la edad que tenemos, qué celeridad que necesitamos para realizar las cosas que tenemos que realizar, o con qué óptica tomamos las cosas, ¿no? Me acordaba, hay una anécdota clásica muy conocida, que le preguntaban a Galileo cuántos años tenía, y él respondió, un suelto de cuerpo, 20. Entonces lo miraron, pues ya era un señor grande. Dice, ¿cómo 20 años? Y por la expectativa de vida, yo tengo 20 años vista. Lo que pasó ya pasó. Sí. Yo tengo 20. Sí, Bueno, y entonces yo te tenemos que comentaba- pensar, ¿cuántos años tenemos? Te comentaba que se puso de moda en estos últimos tiempos conseguir un cuadrado que tiene 100 bolitas, 100 redondeles, y que se van pintando los años. Entonces uno pone arbitrariamente 100. La verdad que la expectativa de vida varía en mujeres y en varones, y depende de la región donde uno viva, y depende de la genética y la suerte. Pero bueno, y que si nosotros tenemos 66 años, si tenés un cuadrado lleno de redondelitos y 100 redondeles, 100 círculos, y pintás 66, te queda 34. un tercio. Un tercio. Y no hay que postergar proyectos. Yo creo que hay que concretarlos. Si uno tiene el sueño de hacer un hobby, o poner un negocio, o hacer un viaje, apenas se levanten las restricciones, hacerlo. Se calcula que hay mucha expectativa de viajar post-COVID, que la gente está ahorrando el dinero de los viajes y de las vacaciones, que lo primero que le va a venir ganas es ir a los lugares donde se pueda, ¿no? O sea, Sí, obvio. En general van a ser islas Sí, lugares abiertos, playas, eso va a existir más el turismo de ese sentido, ¿no? Sí. No meterte en grandes ciudades y museos y iglesias, esas cosas, sino escapar del frío. Escapar del frío, irte a lugares más de abiertos, tipo playas, Sí. esas cosas. Y se espera que va a aumentar la natalidad, porque va a ser como fin de la guerra mundial, Sí, sí. o de las pestes que hay. Otros baby boomers. ¿No? Sí, la idea de las fiestas dionisíacas, creo que hay que ponerle un poco de eros a tanta sensación mortecina que circunda, ¿no? Sí, es así. Estamos viviendo épocas. Si vos te puedes analizar realmente la vida que hemos tenido nosotros, las cosas que hemos pasado, realmente hemos tenido una vida agitada. Hemos pasado lindas cosas. Sí. Circula un video de un viejo español que va narrando a alguien que nació en 1900. 1900 y todo lo que pasó. Todo lo que pasó realmente. Y que entonces dicen que cuando los jóvenes le dicen a los abuelos, vos no entendés nada, que no saben. No saben lo que pasó, No que saben pasó lo que la Primera Guerra con tantos millones de muertos, después pasó la crisis financiera del 29, pasó la gripe española con otros millones de muertos, pasó la Segunda Guerra con muchos más millones de muertos, pasó la Guerra Fría, pasó Corea, pasó Vietnam. Sí. Realmente. De todas maneras hay un límite muy marcado entre el pre-internet y post-internet, porque yo creo que las noticias de todas estas desastres de la humanidad, las 2 guerras mundiales, las pestes, lo mismo lo que ocurrió acá en Argentina, que tuvimos una peste de fiebre amarilla que fue terrorífica, pero no había información por internet. Entonces la gente vivía por ahí en el campo o vivía en otra ciudad y le llegaba. Cuando yo era chico me acuerdo que llegaba un cable de Associated Press, que era una foto, que se mandaba por un sistema de puntillado y era una foto que venía de Europa. Sí. Entonces no había esa inmediatez que hay ahora, que todo está firmado con celulares
o con cámaras también, bueno, filman con cámaras los asaltos, todas las problemáticas actuales están todas documentadas enseguida en gráfica. Y entonces, por eso se decía más tolerable en aquel entonces, sí, porque la peste bubónica, bueno, atacaba a Inglaterra, y nosotros no teníamos peste bubónica. Mira, hace unos años, charlando con alguien que ponía todas las alarmas por el cambio climático y que la naturaleza no nos aguanta más y todo eso, que parte de cierto hay, pero bueno, decíamos lo siguiente, porque justamente me llamaba la atención, que la erupción de los volcanes, que los terremotos, que los maremotos y no sé qué, que los tsunamis. Entonces, yo le decía, yo no sé si es tan así que hay mucho más de todo eso, o que realmente ahora nos enteramos. Porque ahora nos enteramos, sale en primera plana de los diarios o enseguida te salta en las redes un terremoto de 5 puntos en no sé dónde. Y no son cosas importantes. Yo creo que la Tierra se ha movido siempre y han tenido erupción los volcanes y todas esas cosas. Pero lo que pasa es que ahora te llega la noticia, está en primera plana de los diarios o está en tu telefonito constantemente. ¿No? Por eso la comunicación, como decís vos, ha cambiado en ese aspecto muchísimo. Muchísimo. Y algo que fue sorprendente fue el efecto, el boomerang que generó la muerte de Mauro Viale. Porque lo que ocurre con los comunicadores de la radio, de la televisión, es que la gente los familiariza, los toma como si fueran conocidos y que están ahí, están adentro de la pantalla. Están en tu casa. Están en tu casa. Y que el tipo se haya vacunado el jueves, se internó el viernes y murió el domingo, y no hubo un proceso de, se agravó, está jorobado, no hubo nada, y produce mucho miedo, incluso yo supongo que miedo en la gente del canal, o de los canales, porque, bueno, se han puesto más estrictos todos. En muchas radios, acá no lo han hecho, lo vamos a pedir, que tomen PCR de saliva, el test de saliva. Hay muchas, la radio, yo estoy escuchando a veces a la mañana Urbana Play, y Urbana Play tiene todas las semanas 2 testeos a todo el personal, 2 por semana, y bueno, eso baja un poco la paranoia, porque si no es como que en estos lugares circula gente. Acá nosotros llegamos a esta radio y había 2 colegas que se estaban yendo. Sí. Y eso, bueno, asusta, ¿no? Sí, hay que cumplir los protocolos, la ventilación entre corte y corte, sanitizar cuando se va un grupo de personas y entra el otro, bueno, qué sé yo. Tampoco, es decir, hay que tener ciertos cuidados sin volverse loco, ¿no? Así que paso a paso. Pero volviendo al tema, es decir, la comunicación hoy en día como que nos explota todo, es decir, porque vos fíjate, en el tema de la pandemia, cuarentena y todas estas cosas que estamos viviendo, la comunicación, si bien, y la comunicación instantánea, que si bien ayuda muchísimo en un montón de aspectos, también te ayuda a crear pánico. A crear pánico, a crear resistencias, a crear un montón de cosas. De repente salió en todos lados que una de las vacunas en Europa la estaban rechazando. Bueno, tampoco era tan así, es decir, estaban haciendo algunos cuestionamientos, ¿viste? Pero saltó y enseguida se defenestró esa vacuna. Entonces, es decir, ayuda mucho, por supuesto que es una herramienta excepcional, pero también te ayuda a crear pánico y crear confusiones, ¿no? Sí, creo que algo que es bastante tóxico es noticias de diarios donde opina el público y uno empieza a leer para abajo y lo que uno ve es que hay una catarsis de insultos, de ironías muy hirientes, y realmente la gente que yo creo que tiene necesidad de expresarse, y habría que poner algunos canales para que eso ocurra, pero meterlo en una noticia. Uno termina de leer una noticia y baja y empieza a ver una cantidad de reacciones alérgicas que también hacen ruido, porque uno necesita, cuando lee una noticia, tomar un momento para analizarla y para tener una meditación.
sacó un artículo Enrique Dans, que es un catalán que yo sigo, y que él cuestionaba por qué gente tan inteligente que él conocía, que eran personas que él los consideraba altamente inteligentes, que retuiteaban o relanzaban noticias por WhatsApp o por las redes, noticias que realmente eran una basura, eran o fake news o cosas de odio ciego, y que dice, una persona inteligente, ¿por qué antes de reenviar eso a su red, por qué no hace un filtro y dice, che, esto no es para mandar? Claro. Yo personalmente estoy cuidando qué cosas retuiteo o reenvío en WhatsApp, que uno piensa, bueno, a tal fulano esta noticia le puede interesar, y entonces se la mando a esa persona, ¿no? No la pongo en un grupo. Si la pongo en un grupo es porque pienso que todo el grupo mayoritariamente le va a venir bien esa información. Pero no es bueno en grupos grandes tirar cosas marcadamente políticas, porque generas una alergia. Generas alergia, generas disconformidad en algunos del grupo, es complicado, nosotros lo vivimos, es complicado. Sí, estamos en algunos grupos de WhatsApp donde se ha ido gente... Sí, se ha ido gente por temas políticos, por temas de... Sí, y que un reenvío de una noticia no habla, digamos, no es que da cuenta de cómo es la persona que reenvió eso. Lo reenvió, lo que dice Enrique Dance es, ¿por qué no piensan 2 minutos antes de reenviarlo? Pero hay gente que ve un título y dice, esto lo mando. Y es para frenar. No, mira, después del corte, te voy a comentar y vamos a hacer un poquito de un sitio de internet muy interesante que descubrí ahora hace poquito. Dale, me gustaría. Vamos a hacer un corte musical. Vamos a escuchar a Andrew Bell cantando Oh My Stars. Andrew Bell. Modo Avión, junto a Claudio Pla y Eduardo Cervente. Have a seat upon this brown suit of mine. It's been a while, honey, I think I feel fine. See the question mark atop your spine. I've got a ladder, honey, won't let me climb. Tell me all about your foreign war, and all about the photographs that line your drawer. 'Cause I know a lot about closing doors, but not enough about what opens up yours. Oh my stars, everything you see is ours, or it could be if you would try. I wish you would, I wish you might. Oh, if everything you said to me has been true, and then all my stars leading me to you. Bueno, me estaban criticando la música. Sí, porque, muy lenta, demasiado lenta, demasiado tranquila. Sí, me tiró un poquitito para abajo, pero vamos a repuntar. ¿Me vas a comentar de una web de internet? Me la recomendaron y me empecé a interactuar. Es muy interesante, se llama Quora, con Q, Quora.
Y vos podés elegir el idioma en que hablás, el idioma en que te referís. Y la red se consta de preguntas. Vos publicás algo haciendo una pregunta del tema que quieras. Hay temas de historia, de geografía, de política, de fútbol, de lo que sea. Y tenés tus categorías, vos entrás en las que te interesan, obviamente. Y es muy interesante porque realmente ahí como que se entra en un diálogo, en la gran mayoría de las veces, serio. Y los tipos te responden preguntas. Por ejemplo, preguntás cualquier cosa de política o de economía o de historia. Y yo te digo... ¿Qué tema tiraste? Yo tiré muchos de los temas que yo he escrito, de los artículos míos, donde yo publicaba la pregunta y publicaba el artículo. Y he tenido algunas respuestas. Por ejemplo, yo he publicado una pregunta sobre la industria nacional. Entonces, ¿cuáles eran los conflictos? ¿Cuál era el problema? Ahí soy muy crítico del empresariado, muy crítico con la competencia, con la calidad, etcétera, en mi artículo. Y he tenido 2 o 3, un diálogo interesante de muchas respuestas. Como así he entrado yo en otras. He entrado para divertirme en preguntas históricas, preguntas sobre la conquista de América, que están caldeado ahora el tema sobre cómo cuestionan la conquista de América. Y es muy, realmente... Es serio y me entretiene mucho. Y tiene mucho, pero muchísimo. Bien. Es internacional y tiene muchísima visibilidad. ¿Cómo se llama? Circulación. Y lo recomiendo. Quora se llama, con Q. Lo googlean directamente y se pasan al sitio. Sí, y es muy, muy interesante. Creo haber recibido alguna vez una referencia sobre Quora de algún diálogo que se estaba dando. Es que es necesario, más en esta época, entrar en diálogo con otros. Yo estuve ayer en un evento de Power Pymes Hub, se llama, que participaron 200 y pico de personas. Y se arman salas en Zoom de reuniones de 5 y la gente es de trabajo, digamos, de pymes o de gente también profesionales independientes, y cada uno en esas salas cuenta qué es lo que hace, si está buscando una alianza o un socio o si tiene algún requerimiento y algo de lo que ofrece, productos, servicios, y bien internacional. Había gente de todas partes de España, de Latinoamérica, de Argentina, muchos, y fue interesante. Después esa reunión es gratuita, es de muestra, después se pasa a una parte paga donde va a haber más un acercamiento entre empresarios, más para hacer business one to one, digamos, o negociar. Le pusieron match o Tinder de negocios, digamos, tratar de encontrar una contraparte en otra parte del mundo. En general es el momento donde muchas pymes están queriendo escalar hacia afuera de sus fronteras, de los países. Y creo que tiene especial fuerza en este momento por el aislamiento. O sea, te abre la cabeza. Esto Quora te permite dialogar con un montón de gente, o estos grupos que se arman por internet. Son diálogos, la gran mayoría de las veces serios. Por supuesto, tenés siempre algún loquito que tira bombas y eso, pero es muy distinto a las otras redes más populares, porque es serio, hay respuestas fundadas, los tipos te puedes explayar y escribir tu libro si querés, bueno, ya sería un exceso, pero podés dar respuestas largas y es muy, muy interesante. ¿Y tiene moderador o va derecho? No. A ver, vos publicás tu pregunta. Ajá. Pero después, si vos querés participar en otro cuestionario, en otra pregunta, podés entrar en cualquier pregunta. Y entra en forma inmediata, no es que vos entrás, la lees y si querés responder, respondés. Y queda en el momento. Y es más, podés responderle a una respuesta, ¿viste? Como en un foro común. Bueno, ahí Tere me habla de 5 minutos, así que vamos a ir redondeando. Semana intensa, vamos a tener bueno, la verdad, el aislamiento fuerte creo que comienza, no sé si a las 0 horas de hoy. 0 horas a las 12 de la noche. A las 12 de la noche de hoy, así que vamos a tener durante 2 jueves cierre de este cierre, hasta fin de mes va. Hasta fin de mes, con el cierre de los comercios a las 7 de la noche, cierre de los shoppings durante los 15 días, toque de queda, por más que al presidente no le guste, pero restricción total para circular a partir de las 8 de la noche
hasta las 6 de la mañana. No hay clases y tampoco hay eventos ni deportivos ni artísticos internos. Y prohibidas las fiestas privadas. Prohibidas las fiestas privadas. Y no sé si me olvido de algo. ¿Qué sé yo? No sé. Yo creo que los jóvenes van a juntarse a las 8 menos cuarto y se van a quedar durmiendo en alguna casa, especialmente los fines de semana, porque yo creo que la gente del fin de semana es la parte más dura, digamos, guardarse a las 8 de la noche. Sí, totalmente. Con respecto al tema político, tengo entendido que ahora estaba a esta hora del mediodía iba a salir Rodríguez Larreta en una conferencia de prensa. Acá dice un título que dice: el gobierno porteño evalúa ir a la corte para defender las clases presenciales y rechazar la intervención de las fuerzas federales. Así que bueno, sí, es un tema, o sea, como que evaluó no directamente desobedecer, sino ir a la corte para plantearlo, ¿no? Claro, lo que pasa es que en general la corte no se expide en forma rápida y veloz. Sí, hay que ver con un tema así, capaz que sí, ¿no? Vamos a ver, ojalá sea que sí, que se solucione el problema. Yo escuchaba al venir para acá a distintos docentes que estaban entrevistando por la radio, y había docentes que se adherían al cierre de la escuela, y creo que mayoritariamente otros no. Porque bueno, también es real que hay escuelas y escuelas, o sea, no es lo mismo en el conurbano, una escuela donde van chicos que pero por eso tenés que mantener un protocolo, tenés que mantener un cuidado. Si no lo podés hacer, no podés tener ese cuidado porque la infraestructura no te da, o por la situación particular de esa escuela no te da, bueno, se buscas una solución distinta. Pero no podés cerrar todas las escuelas porque ahí no hay contagio, ahí se llevan ciertos cuidados, llevan ciertos protocolos, y realmente complicás demasiado, no solo a los niños, sino a todas las familias. Sí. Y ojo, y a los docentes. Yo te digo una cosa, yo he tenido en otros momentos, el año pasado, he tenido relación con docentes, y lo que ellos se quejaban de dar las clases en forma virtual en vez de presencial. Ellos, los docentes que realmente trabajaban y se lo tomaban en serio, tenían que laburar 5 veces más. Era terrible. Entonces, y era muy complicado, aparte de llegar a los chicos, ¿no es cierto? También frustración de un docente que decía de 20 y pico de chicos tenía nada más que 7 conectados, y los otros muchos porque no podían, porque no tienen celulares, computadoras, por ahí hay un solo celular en la casa y lo lleva el padre para trabajar. Y entonces creo que ayer comentaban de que en lugares así muy carenciados iban a dar unos celulares con una tarifa súper bajita para que los chicos tengan por lo menos la posibilidad de comunicarse con ese celular. Claro, lógico. Porque es distinto realmente tener posibilidades de tener computadoras para todos los miembros de la familia que tener un celular como única forma de comunicación con el afuera. No, por supuesto. Eso tampoco lo puedes exigir, digamos, ¿no es cierto? Porque es un tema económico que pasa a ser importante. Sí. Contame, ¿tenemos un tema para despedirnos? Sí, tenemos un tema para despedirnos que nos ponemos. Es de Calexico. Canta The Ballad of Cable Hawk. Así que nos vamos a ir con ese tema. Bueno, mientras nos vamos. Tere se pone contenta si le entregamos un poco antes, y lo hacemos por vos, Tere. Sí, pues realmente nos está robando 5 minutos. Pero lo vamos a hacer por Tere. Gracias, Tere. Gracias, Tere. Gracias a la audiencia. Y nos vemos la semana que viene, una semana complicadita que viene. Sí. Y bueno, buena semana para todos, y nos vemos el jueves que viene. Pasarlo lo mejor posible. Exactamente. Adelante. Chau.